Y ese mensaje es el siguiente, versículos del 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y Moisés, hermanos, una vez que desciende del monte, da a conocer a los ancianos del pueblo estas palabras del Señor. Hermanos, estas palabras de Dios eran una invitación misericordiosa de poder entrar a una relación especial con Él. Pero había condiciones para esto. El pueblo, dice el Señor, debía obedecer su voz y debía guardar su pacto. Y si lo hacían, entonces ellos serían su especial tesoro, su posesión más preciada, un reino de sacerdotes y una nación santa. Cuando el pueblo escucha estas palabras que Moisés les transmite, el pueblo aceptó ese pacto de manera unánime, dice el versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Pero hermanos, el pueblo no se dio cuenta cuán difícil sería obedecer y cumplir su pacto. La frecuencia con la que faltarían a ese pacto, la frecuencia con que lo romperían. Y esto nos muestra, hermanos, que ellos necesitaban un mejor pacto. Ellos necesitaban un mejor mediador, alguien mayor que Moisés, y que necesitaban también un mejor sacrificio. Y todo esto, hermanos, el Señor lo iba a proveer en Cristo. Luego de los versículos 9 al 15, Dios le ordenó a Moisés que preparara al pueblo para ese tiempo solemne cuando el Señor les entregaría la ley. Eso que iba a ocurrir 3 días después. Hermanos, la entrega de la ley era un acontecimiento solemne, sagrado, y por supuesto requería una preparación especial del pueblo, una preparación cuidadosa, con mucha reverencia. Dios le dijo a Moisés que santificara a ese pueblo, haciéndoles lavar sus vestiduras, sus vestidos, y también les mandó a que el pueblo se abstuviera de tener relaciones íntimas. Pero también, hermanos, la instrucción del Señor fue que Moisés pusiera límites para que el pueblo no se acercara lo suficiente a ese monte Sinaí como para siquiera tocarlo. Y estas medidas, hermanos, tenían el propósito de mostrar esa pureza, esa santidad que Dios exigía a su pueblo para acercarse a Él. Y ahí el Señor enfatiza, hermanos, el peligro de acercarse a su presencia santa. Solo a Moisés y a Aarón se les permitía subir al monte. Y eso únicamente cuando Dios se los pidiera, cuando Dios los convocara. El pueblo, por otro lado, hermanos, tenía que esperar ahí, tenía que observar a la distancia, ahí a las faldas del monte. Ellos desde ahí iban a escuchar la voz del Señor. Y dice finalmente, hermanos, de los versículos 16 al 25, vemos que al tercer día, después de esa preparación del pueblo, hubo una manifestación espectacular, hermanos, de la presencia de Dios en ese monte Sinaí. Dice la Escritura que hubo truenos, relámpagos, una espesa nube, un fuerte sonido de trompeta, humo y fuego que salían de esa montaña. Estas señales, hermanos, tenían el propósito de mostrar la majestad de Dios, su autoridad, su juicio.
y de indicar, hermanos, que Él estaba a punto de hablar palabras solemnes a su pueblo, de entregar su ley. Toda la montaña tembló, pero también el pueblo tembló, hermanos, de miedo, de asombro. Moisés entonces saca al pueblo de su campamento para encontrarse con Dios ahí al pie de la montaña. Y Dios le habló a Moisés desde la nube y nuevamente, hermanos, vean el énfasis, nuevamente le pide a Moisés que el pueblo no traspase los límites, que no toquen la montaña. Y le dice a Moisés que solamente él y Aarón suban a la cima. Y Moisés hizo todo lo que el Señor le ordenó, subió a la montaña con Aarón y el pueblo ya preparado esperó ahí abajo a las faldas de la montaña. Y es así como este capítulo termina, hermanos, preparando el escenario para el siguiente capítulo, donde Dios daría los 10 mandamientos a Israel. Ahora, hermanos, ¿qué aprendemos de este importante capítulo? Éxodo 19, hermanos, es un capítulo crucial para que nosotros podamos entender la historia redentora. Aquí nos muestra, hermanos, cómo Dios cumplió esa promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, esa promesa de hacer un pueblo grande, esa promesa de llevarlos a la tierra prometida de Canaán. Pero también nos muestra, hermanos, cómo Dios inicia un pacto con Israel, un pacto con el fin de hacerlos ese pueblo escogido, su especial tesoro, y también para revelarles su voluntad y su carácter. Pero como dijimos, hermanos, ese pacto en Sinaí tenía condiciones. Se requería de la obediencia del pueblo, se requería de la lealtad del pueblo a ese pacto. Era un pacto condicional. Pero hermanos, como vamos a ver más adelante en el libro de Éxodo, en los siguientes capítulos, vamos a ver, hermanos, que el pueblo no pudo cumplir con ese pacto. El pueblo no fue obediente. El pueblo quebrantó de muchas maneras y en muchas ocasiones ese pacto. Pero este capítulo, hermanos, es importante, además de lo que ya hemos comentado, es importante porque nos muestra a nuestro Señor Jesucristo. Porque este capítulo apunta a Él, hermanos, apunta a su preciosa obra de redención. Hermanos, el pueblo no pudo cumplir con las especificaciones, con las condiciones de ese pacto, pero hermanos, Cristo cumplió perfectamente ese pacto en nuestro lugar. Él obedeció perfectamente la ley de Dios. Él llevó la maldición de la ley en nuestro lugar. ¿Con qué fin, hermanos? Con que nosotros podamos recibir la bendición de ese pacto por la fe en Él. Y con su muerte, el Señor Jesucristo estableció un mejor pacto. Un pacto de gracia. Un pacto, como resume nuestra confesión de fe, en el que ofrece gratuitamente a los pecadores vida y salvación, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. Hermanos, es un pacto totalmente por gracia. Él requiere la fe en Él, pero hermanos, Él promete darnos su Espíritu para que seamos capacitados y para que podamos tener la disposición para creer en Él. Así que toda la obra es de Él. Todo ese pacto, hermanos, es un pacto de gracia. Y ahora, hermanos, por esa obra de nuestro Señor Jesucristo, los que estamos en Cristo somos llamados linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cristo, hermanos, es el que nos permite
guardar su ley. Él es quien escribe la ley, hermanos, por medio de su Espíritu en nuestros corazones, en nuestras mentes, y nos capacita para poder amar a Dios y a nuestro prójimo. Y Cristo también es aquel que consumará el pacto cuando venga en su segunda venida, cuando establezca su reino de paz y justicia, donde morará con su pueblo para siempre. Pero hermanos, este capítulo 19 también nos enseña algo importante y algo que tiene que ver y que podemos aplicar para este culto de adoración, para este día del Señor. Este capítulo, hermanos, nos enseña que le debemos al Señor una obediencia particular, porque somos su pueblo redimido. No nos pertenecemos a nosotros mismos, hemos sido comprados con precio, hermanos, con precio de sangre, con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Nos debemos a Él, hermanos. Que esto nos anime a seguirle adorando en este día. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y debemos adorarlo, hermanos, con toda reverencia. ¿Recuerdan, hermanos, en Éxodo 3, cuando Dios se encuentra con Moisés en esa zarza? El Señor le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies. Y en ese capítulo 19 de Éxodo, hermanos, vemos que cuando el pueblo se encuentra con el Señor ahí en el Sinaí, el Señor le dice a Moisés que el pueblo debía lavar sus vestiduras. Era necesaria, hermanos, esa pureza para poder acercarse un poquito a ese monte. Pero ahora, hermanos, Cristo nos ha vestido de ropas nuevas, de ropas blancas, de ropas limpias. Y podemos acercarnos, hermanos, con confianza y podemos entrar hasta el lugar santísimo para gozar de la presencia de Dios. El pueblo tenía que estar a las faldas del monte. Hermanos, nosotros en Cristo tenemos libre acceso al trono de su gracia. Hemos sido lavados, hermanos. La obra de Cristo en nosotros es una obra perfecta. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Tenemos libre acceso con confianza al trono de su gracia. Cristo nos ha vestido con su justicia. Estamos limpios en Él. Hermanos, así como el pueblo se preparó para encontrarse con Dios y para recibir su palabra, hermanos, así nosotros también debemos preparar nuestros corazones cada semana. ¿Debemos presentarnos limpios al Señor siempre? Sí. Cada día, sí, por supuesto. Pero de manera especial, hermanos, el día en que venimos a escuchar su santa palabra. Que así como el pueblo tembló, hermanos, al ver la majestad del Señor en esos truenos, en esa nube espesa, en ese fuego, en ese humo, hermanos, nosotros también temblemos ante su presencia. Temblemos ante su palabra. Presentémonos limpios, hermanos, delante de Él para recibir su palabra. Hermanos, sigamos adorando a aquel que nos redimió, aquel que nos libró de la ley, aquel que tomó nuestro pecado, aquel que sufrió nuestro castigo en la cruz, para que hoy podamos tener esta libertad, hermanos, para poder adorarle y para poder conocerle. Así que, hermanos, puestos en pie, sigamos adorando al Dios que nos redimió y que nos salvó por gracia en Cristo. Amén.